tenemos a nuestra primera invitada, la diputada nacional, Laura Rodríguez Machado, amiga de la casa, pues siempre se prende a conversar con nosotros. Cuando regreso y, bueno, ahora descansé de una sesión de más de 25 horas, bueno, así ¿cómo que fue? ya me recuperé. Creo que me recuperé. Lo que no se vio, tal vez pensaba, ¿no? En esta ampliación del presupuesto universitario, media sanción, hay que ver qué pasa en el Fue una Senado. sanción bastante larga, porque ya venía alborotada desde la última vez que se suspendió por falta de quórum. Ahí hay dos discusiones que atraviesan lo legislativo, que son más bien de poder, que una, quién va a presidir la comisión bicameral que tiene que ver con la, bueno, UIF, con la Unión de Investigaciones Especiales, y que la quiere el bloque de Pichetto, pareciera ser que de radicalismo también. Bueno, es una bicameral. Y ahí hay la Comisión de Inteligencia, la bicameral de Inteligencia, que es una comisión delicada porque trata todos temas que tienen que ver con las investigaciones de inteligencia del Estado. Y la otra discusión que atraviesa es la designación de quién iría a la Auditoría General de la Nación, que también hay varios candidatos y todas esas son peleas que se entrecruzan con, como bien vos dijiste, el entramado de la cantidad de cosas que pasó, porque había discusiones de por qué un grupo de legisladores fueron a Ezeiza a visitar un genocida, que por qué en Venezuela algunos apoyan a Maduro a pesar de que es un dictador, quiénes lo apoyan y quiénes no. Se cruzaba lo del presupuesto universitario. ¿Crees que va a avanzar eso en el Senado? Y una vez que avance el tema de la ampliación presupuestaria para las universidades. Mira, lo el riesgo del veto. Normalmente los presupuestos nacen del Poder Ejecutivo Nacional. Sí. No ha habido en la historia legislativa que yo conozca que, aunque se junte una mayoría legislativa, le imponga al Ejecutivo en qué gastar los fondos nacionales. De por sí es una facultad que le compete al Estado provincial, al Estado nacional o al Estado. Se pregunta a Elías Arjona si se animaría que un grupo de legisladores le modifiquen una partida presupuestaria. Nadie. Entonces, no sé si va a avanzar, pero tampoco sé qué puede ocurrir en caso que avance. También se da que justo están trabajando con un presupuesto desfasado, digamos. Sí. Tiene mucha libertad el Ejecutivo para moldearlo. Sí. Nadie discute de lo apropiado que es la decisión de hablar de los sueldos docentes. Tampoco nadie discute de en qué se gastan los fondos nacionales que van a las universidades. Si todos van a las partidas de sueldo o hay gastos extras, que es las llamadas auditorías en universidades, que es algo que también está en el mismo proyecto, porque hay 1000 versiones que se gastan para otras cosas que no son los sueldos. Y finalmente, lo que vos decías, también, digamos, hay consensos en eso, ¿no? Y después la medida sanción con respecto a esto, ¿no? De la educación como servicio esencial, y se plantea esta disyuntiva histórica, ¿no? El derecho a huelga y por otro lado el derecho a la educación. A ver, el derecho a huelga no se termina con la sanción de esta ley. Esto lo tengo que dejar claro. Lo que pasa es que el derecho a huelga también tiene otras contrapartidas que nunca se pusieron en práctica en la Argentina. Lo que establece es que en caso de huelga, a ver, si la huelga es declarada que no corresponde, ilegal, como pasa en cualquier ámbito, hay que descontar los días de huelga. Eso no es ir contra el derecho a huelga, eso es la normativa que actualmente existe para todos los rubros. En segundo lugar, en el tema de este derecho a huelga, lo que se dice que el Estado les podrá encontrar alternativas para que no se corte la educación. Es decir, podrá tener alternativas distintas a que esos docentes son los que dicten clase. Podrá tener otros recursos, que ahora pareciera que si no son dictadas las clases por los docentes que están al frente del curso, listo. El Estado no hace más nada para que continúen los días de clase. No me imagino otra alternativa que no sean los docentes al frente de las Sí, aulas. pero no los docentes que están nombrados. Probablemente se podría hacer otro tipo de acciones. Laura... Esto es como, sin desmerecer la tarea docente, ¿no? Pero en otras ramas, cuando ha habido paros, a veces es imposible, porque si los controladores de vuelo, bueno, no hay una empresa privada que provee ese servicio, pero a veces sí hay otras empresas. Por ejemplo, cuando hay huelga docente, los comedores escolares, los chicos no comen, además de no estudian, no comen. Y tal vez se podría conseguir una suplencia para eso, o para que los repartan, digamos, hay opciones. Lo que establece esta norma... Lo que me da mucha pena es que la escuela hace muchos años, además del rol educativo,
tiene un rol rol social. social de contención. Ojalá se mirara la educación también desde ese lado, ¿no? Sí. Mejorar el tema salarial de los docentes y tratar de que esos chicos coman en su casa, no en la escuela. Sí, sí. Sí, exactamente. Son muchas las miradas, son muchas las opciones y también entendemos que todo derecho tiene una contrapartida, que es una obligación. Entonces pareciera ser que el derecho a huelga no es infinito, no es infinito. Es un derecho que tiene que acomodarse a otros derechos y eso es lo que hizo esta norma. Laura, hace algunas semanas en el relanzamiento del PRO que hizo Mauricio Macri, lanzó algunas críticas, algunas desde ese mismo estrado y algunas en una ronda por medios que hizo el expresidente, lanzó algunas críticas hacia la Libertad Avanza. Me gustaría preguntarte, bueno, ya sabemos que vos te referencias en Patricia Bullrich, cuyos Correcto. congresales salieron de esa asamblea, pero ¿cómo viste las palabras del expresidente y particularmente si estas críticas tuvieron algún impacto en la forma en la que se cohesionan el bloque de la Libertad Avanza y el PRO en la Cámara Baja? Bueno, te contesto arrancando por la última parte de tu pregunta, no lo tuvo. Nosotros en la sesión maratónica que tuvimos ayer o antes de ayer, porque ya los días los tengo cambiados con la cantidad de horas que tuvimos, que empezó el miércoles a la mañana, trabajamos con el bloque de la Libertad Avanza en el mismo contexto que venimos trabajando siempre. Es decir, de haber hecho el trabajo en comisiones con las modificaciones que consideran los proyectos, pero el apoyo en el recinto. Así que esto no. Y creo que esas críticas que hizo tampoco modificaron la relación, estimo, porque sé que, o por lo menos los medios así lo indicaron, que ya hay reuniones del presidente Milei con el expresidente Macri. Aparentemente sé que hay hubo un una diálogo ayer, que se creo. mantiene. Sí, al menos eso publicó Clarín. Laura, otra pregunta de la relación LLA-PRO. El último programa estuvimos acá con Natalia Contini, intendente sí. de Anizacate, Sí. que lanzó de una manera aparentemente inorgánica un local que llevaba por nombre Juntos por la Libertad, como dando el primer paso hacia lo que podría ser una fusión entre la Libertad Avanza y el PRO. ¿Qué opinión te merece? Bueno, los primeros pasos hacia cualquier decisión son orgánicos, ¿no? Es decir, las asambleas de los partidos, las autoridades de los partidos son quienes se comunican y empiezan a trabajar en ese sentido. Creo que, bueno, por lo que ella ha manifestado, ha sido una decisión personal de ella, pero que no ha tenido conocimiento ni el PRO ni la Libertad Avanza. Y yo lo que sí creo es que si hubiera un acuerdo político entre la Libertad Avanza y el PRO y otras fuerzas probablemente, lo que a mí me parece es que si esto existiera, no me parece que vayan a utilizar el nombre Juntos por la Libertad, porque si hay algo que tuve en claro desde que empecé a tomar contacto con quienes hacen la campaña o trabajan en la parte marketing político, es decir, que la palabra Juntos por está desechada, para no revivir un Juntos por el Cambio, para no revivir lo que fue esa alianza electoral. Así que me parece que la palabra Juntos por la Libertad o esa frase no la veo como que vaya a ser el día de mañana ser utilizada. Desde tu perspectiva, Laura, te consulto. ¿Puede haber una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza sin que el PRO termine absorbido por la Libertad Avanza, teniendo en cuenta que es un momento de mucha popularidad para el presidente Javier Milei y una fuerza muy ascendente en el espectro político argentino? Mira, esta discusión se planteó también cuando se compuso Juntos por el Cambio. Los partidos políticos, primero, el PRO siempre ha ido en temas electorales nacionales nacionales en términos de alianza o frente electoral, siempre. Esa vez el radicalismo y las otras fuerzas planteaban lo mismo en relación a la figura de Macri. El radicalismo decía no queremos permitir, o la coalición cívica, que el PRO nos absorba. Y finalmente no ocurrió porque cada partido marcó sus diferencias, ¿no es cierto? Sigue existiendo la coalición cívica, el Frente Cívico en Córdoba, es decir, sobrevivieron a lo que muchos agoreros decían que iba a pasar. Yo en este caso también creo que eso va a pasar. Más allá que los apoyos electorales son siempre circunstanciales en la política. Hoy el PRO tiene un determinado electorado que apostó a Milei poniendo sus votos en el balotaje. Hay que ver qué pasa a futuro, si ese electorado se mantiene, no se mantiene, no es matemático, va a depender de la suerte, de la política, de los pasos que dé la gestión de gobierno, de los pasos que dé el PRO también con los dirigentes
que sume como potenciales dirigentes. Es decir, es imposible a tantos meses de una elección nacional de medio término definir cómo va a ser. Es más, yo te diría que va a haber acuerdos políticos, pero la modalidad de ese acuerdo, si es una alianza, un frente, un acuerdo de mezclar listas, no lo sabemos. Laura, sin lugar a dudas, Alberto Fernández como sujeto político me parece que está terminado. ¿Cuál consideras que es el impacto hacia el PJ y hacia el kirchnerismo de toda esta situación actual? ¿Hasta dónde crees que va a llegar la consecuencia negativa, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo hoy? Yo creo que el kirchnerismo como ideología dentro del peronismo, que ha tratado de irse más para la demagogia o el populismo, no va a caer así porque caiga alguno de sus dirigentes. Alberto Fernández no era el líder del kirchnerismo, es Cristina Fernández de Kirchner. Y ella es la que se está tratando de despegar de esta situación. Lo vimos cuando fue a Comodoro Pi y habló que se puso en la centralidad, habló que ella también es una mujer que ha sufrido por su carácter de mujer. Trató de decir, es más, como que estaba más golpeada que la esposa de Alberto Fernández, en términos generales. O sea que creo que es muy rápida la expresidenta y está tratando de recuperar esa centralidad que nunca tuvo Alberto Fernández, que si bien esta cuestión creo que los perjudica, pero no es la caída del líder del kirchnerismo. Era de uno que eligió Cristina para que por un tiempo representara y gobernara. Si fuesen hoy las legislativas, ¿considerás que el oficialismo saca ventaja de toda esta situación? Yo creo que si hoy fueran las elecciones de medio término, Milei arrasa, sobre todo en Córdoba. Y lo digo porque hay una sola discurso que él tiene que decir para que la gente lo vote. Necesito mayorías en el Congreso para que no me sigan coartando la posibilidad de avanzar con las leyes que necesito para hacer lo que ustedes me pidieron con el voto. Con que Milei pide el voto y que cambie la matemática de la cantidad de legisladores que le responden, porque está claro que le viven poniendo trabas, que no le dan quórum, que no le aprueban las cosas en comisión, que cuando entran las leyes no las tratan, no las aprueban. Todo es traba, traba, traba. Cuando pida legisladores que no traben el Congreso, la gente lo va a votar. Laura, en el 2025, si no me equivoco, vence tu banca en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Tenés interés en repetir en esa banca? ¿Esperás una invitación a sumarte a los esquemas de gobierno del gobierno nacional? Mira, yo la verdad que nunca espero invitaciones, salvo a comer, pero bueno, el resto, digo por el rol tan preponderante que tiene Patricia Bullrich. No, yo lo que creo que voy a estar en el lugar donde avanzar hacia el camino de la libertad para la Argentina me sirva. Es una respuesta genérica, sí. Sí, por supuesto que el rol que tengo en el Congreso me encanta, estoy avanzando un montón con las leyes de seguridad, hemos avanzado con leyes como la de ampliar el registro de datos genéticos, que es para buscar a violadores y tener sus antecedentes genéticos para... Era una ampliación, ¿verdad? Existe un banco de datos, un registro de datos genéticos, es distinto el banco de datos genéticos que fundó Alfonsín para buscar a hijos o nietos desaparecidos. Este banco lo que hace es encontrar ADN para cuando en lugar del hecho existan restos de ADN de posibles autores de delitos sexuales, ahora se amplía, podamos tener nosotros un banco de datos para contrarrestar y si machea, identificarlo. Bien, Laura Rodríguez Hice Machado. una síntesis. Muy porque bien. Ahí te vi... Perfecta. Gracias por acompañarnos como siempre. De Fue súper nada. amable. Buenas noches. Muy amable. Bueno, estamos en Alfil TV, ya está posicionado nuestro próximo invitado para dar cuenta de esta iniciativa del municipio, del intendente Daniel Pacerini, de esta suerte de descentralización política, ¿no? Así es, vamos a estar conversando en el próximo bloque con Juan Domingo Viola, secretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad. Nos vamos al corte, ya venimos.